Buenos días. Hoy es jueves 27 de agosto del año 2020. Continuamos con nuestro trabajo periodístico que lo hemos hecho por estos medios debido a la pandemia, al COVID. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Zalamea Molina, profesor de la Universidad de la SUAY, Paz, presidente nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, coordinador del Centro de Trauma y Emergencias del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca y cirujano del Hospital Universitario del Río. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos conocer algunos detalles, sus criterios como médico, sus observaciones, recomendaciones en estos tiempos tan difíciles y complicados que vive la humanidad debido a la pandemia denominada COVID-19, que ya ha cobrado a nivel mundial miles de víctimas. Hay cifras y cifras, pero creo que nunca sabremos exactamente cuántas personas hasta el momento han fallecido por esta enfermedad, por esta pandemia. Ustedes, los médicos, conjuntamente con los colegas Miguel Ángel Mollón, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y David Barzallo Sánchez, de la Universidad de la SUAY, han presentado el libro denominado Enfoque Médico Quirúrgico durante la pandemia COVID-19. Cuéntenos algunos detalles de esta publicación. ¿Para qué sirve? Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación y por poder realizar este conversatorio a través de este medio tan importante de la ciudad. Pues la verdad, fue muy interesante esta experiencia y una tragedia la que estamos viviendo la ciudad, el país y la humanidad. Como usted sabe, el 16 de marzo se decretó la pandemia a nivel mundial y, por supuesto, seguidamente la emergencia nacional. Los médicos nos venimos abocados a tratar una enfermedad desconocida, totalmente desconocida, de la cual hemos venido aprendiendo en el camino con aciertos y con errores. Si bien ya han pasado casi 5 meses de la pandemia, y lo único que nos queda claro es qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos sirve. Entonces, a nivel local, el Hospital Vicente Corral Moscoso y el Hospital José Carrasco Arteaga se volvieron los centros centinela. Y las especialidades de emergencias médicas, cuidados intensivos, medicina interna y neumología fueron los primeros médicos en atender los pacientes COVID. Seguidamente fuimos los cirujanos y conjuntamente con los anestesiólogos y los cirujanos éramos los más expuestos a la contaminación debido a la producción de vapores de las vías respiratorias de los pacientes. En este escenario empezábamos a estudiar, a investigar, a contactarnos con colegas de Europa, sobre todo de España e Italia, y tratar de averiguar, bueno, qué hay que hacer, cómo es esto y qué se puede hacer, ¿no? Mientras de manera individual íbamos estudiando, averiguando e investigando la mejor manera, primero de cuidarnos los médicos, preocupados de manera individual y sobre todo a la salida de nuestra actividad médica, regresar a nuestras casas con el miedo y al inicio realmente aterrados de poder contaminar a nuestras familias. Y después buscar el mejor tratamiento para los pacientes que empezábamos a ver. Es así que
empezamos con además llamadas informales entre los colegas de aquí de Cuenca y después de Quito y Guayaquil, a preguntarnos, bueno, qué están haciendo, cómo se están cuidando, cómo están tratando a los pacientes, han tenido ya la oportunidad de operar a algún paciente COVID positivo, en fin. Y de ahí nació sobre todo la idea de David Barzallo, que trabaja en el Hospital José Carrasco Artiaga, de reunir médicos y hacer una publicación. Pues realmente la acogida de esto fue estupenda. Nos pusimos a trabajar contra reloj, tanto así que el 5 de mayo ya se presentó esta publicación, que fue la primera nacional y también la primera latinoamericana o en español, que enfocaba sobre todo el ambiente médico y quirúrgico en torno al COVID. Esta publicación tiene la participación de varios especialistas de renombre nacional, tanto de Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades como Manabí, Loja, El Oro, básicamente. Incluye 53 capítulos o 54 capítulos, todos tratados por al menos 4 o 5 especialistas locales, tocando los diferentes temas enfocados a todos los aspectos clínicos, o sea, médicos y quirúrgicos en cuanto al COVID. Algunos trabajábamos haciendo los primeros borradores, mientras otros se extendían en su lectura y profundización con la poca evidencia científica que había al momento, y poníamos en texto esto, pues, ¿no? Y después lo revisamos. La Universidad de la SUAY, en cabeza del rector, el profesor Francisco Salgado, recibió esto de manera muy, muy importante y puso a las órdenes toda la gente de la casa editora. Realmente la edición del libro se hizo en un fin de semana. Él puso 6 personas a trabajar en el fin de semana para la edición y la publicación en digital. Y el 5 de mayo... La publicación es digital, no está impreso. La publicación es digital. No, no está impresa. Pero No, algún momento se puede imprimir. Sí, sí, sí. Los 3 que usted nombró, el doctor Mollón, Barzallo y mi persona, somos los compiladores. Y por supuesto tenemos participación en algunos capítulos. La idea es, y que justamente estamos en eso ahora, como le decía, fue una necesidad, fue una respuesta a una necesidad del cuerpo médico el hacer esta publicación. Debe tener errores y además muchas cosas han cambiado. Como usted sabe, lo que ayer sabíamos sobre el COVID hoy es una mentira, o ventajosamente podemos tener más conocimiento. Entonces, la idea es hacer una segunda edición cuando tengamos una información un poco más sólida desde el punto de vista científico, para con esta segunda edición sí ya hacer el libro impreso. Pero la Universidad de la SUAY ha puesto en su portal de publicaciones el link, se encuentra en PDF y está abierto a cualquier persona. He conversado con gente de la Universidad de la SUAY y realmente, como ellos tienen el registro de qué lugar se bajan, de qué ciudad, de qué país, como le decía, tuvo una acogida y sirvió de mucho para saber cómo abordar al paciente, cómo protegernos los médicos y todos los tópicos diferentes que están en torno a un paciente enfermo de COVID-19. Ahora, entendemos que el COE nacional y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, entendemos que hayan sido los primeros en revisar el documento. Sí, como este libro salió a la luz en un momento de incertidumbre, Crítico. muchos médicos, sí, muchos médicos lo recibieron, lo leyeron y empezaron inmediatamente a aplicar sus contenidos. Por su lado, el COE Nacional estaba realizando otro documento que al momento va en la revisión 6, se está planeando ahorita la revisión número 7, que es el consenso multidisciplinario basado en evidencia científica sobre el COVID-19. Este documento aborda a todas las especialidades y subespecialidades. Entonces, justamente cuando iban en la revisión 4, no tenían ningún contenido quirúrgico y más bien ya se encontraron con nuestra publicación. Entonces nos pidieron a un grupo de 10 médicos de las 3 ciudades
¿sí? Hacer un equipo de trabajo para abordar el contenido de COVID y cirugía, que es la parte multidisciplinaria que hicimos entre estos 10 médicos, entre los cuales consto, y respondimos a 5 preguntas como norma nacional. La primera, ¿cómo valorar los pacientes COVID antes de una cirugía de emergencias? ¿Cómo poder planificar cirugías en el escenario de COVID? ¿Cuáles son los riesgos de contagio para el personal y cómo debe cuidarse el anestesiólogo, el cirujano y durante los diferentes tipos de cirugías? ¿Cómo retomar en algún momento la cirugía electiva o programada? Y así. Entonces, en base a la mejor evidencia, y por supuesto teníamos ya un sustento muy importante que era el libro que se presentó con la Universidad de la SUAY, sustentamos con la mejor evidencia hasta ese momento estas 5 preguntas que son, digamos, desde el punto de vista quirúrgico, la norma nacional validada por el COE nacional. Doctor Salamea, en el documento, en la publicación Enfoque Médico Quirúrgico durante la pandemia COVID-19, que tiene 10 secciones, entiendo. Sí, sí, Una 10 de ellas secciones. se titula, y me interesa Sí, que nos explique algo en detalle, los claro. servicios de cirugía frente a la pandemia. Sí. Un poquito antes de meterme en eso, ¿no? Con la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía hicimos 2 charlas muy importantes, en la que participaron colegas de España, porque como usted sabe, España nos sacaba un mes de experiencia o de mala experiencia en la pandemia, y ellos nos pudieron dar unas luces a qué se nos venía y a qué teníamos que prepararnos. Y una de esas era el que los servicios de cirugía debían cerrar toda su cirugía electiva, que de hecho es lo que ha sucedido y viene sucediendo en los 2 hospitales centinelas, en el Vicente Corral Moscoso y el José Carrasco Arteaga, y toda la gente, todos los médicos deben volcarse hacia preparar el hospital hacia la atención de pacientes COVID. Entonces, en esa sección abordamos estas situaciones de cómo se debe preparar el hospital y cómo se debe preparar el personal médico y quirúrgico para afrontar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto el Hospital José Carrasco Ortega como el Vicente Corral han cerrado su atención electiva y se han vuelto hospitales COVID. El José Carrasco Arteaga al momento es 99% hospital COVID. El Vicente Corral hemos logrado rescatar la parte de ginecología, la parte de alto riesgo obstétrico, y tenemos 15 camas para poder solventar las emergencias quirúrgicas de la localidad. O sea, esa es una gran recomendación que hicieron, Sí, 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 sí. porque de acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública, están disponibles, doctor Salamea, 27 Sí, hospitales para atención exclusiva de pacientes con COVID. así Aparte es. hay 2.100 centros médicos para otro tipo de enfermedades. Sí, lastimosamente lo que está escrito es una cosa y lo que vivimos en el día a día es otra, ¿no? Completamente Sí, diferente. sí, sí, sí. Por ejemplo, en la zona 6, la idea del ministerio era que el José Carrasco Arteaga y el Vicente Corral sean los hospitales centinela y los hospitales cantonales, tanto, por ejemplo, Paute, Gualaceo, Girón, Santa Isabel, sean hospitales que les potenciemos con el personal y puedan atender las emergencias de los pacientes no COVID. Pero en la vida real no ha sido posible No es por posible. muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Porque usted ha escuchado, por ejemplo, Paute está desbordado de casos, entonces el hospital de Paute está recibiendo pacientes COVID. En Girón, a pesar de que el cantón ha manejado muy bien la pandemia desde el punto de vista de la ciudadanía y de sus autoridades, pero también existen pacientes COVID. Entonces, ha sido muy difícil lograr esa expectativa y más bien todos los médicos en este momento, en este punto en el que
cualquier paciente que uno vea es COVID hasta que se muestre lo contrario. Hemos tenido que aprender a sobrellevar esto. Doctor Salamea, la vigilancia epidemiológica, el control médico es clave. Sí, sí. Es muy difícil, ¿no? Pongamos el ejemplo de países que lograron contener, ¿no? Entonces, ¿cómo han logrado contener? La una manera es con reglas muy, muy duras, ¿no? Pensemos en Hong Kong, pensemos en Japón, pensemos en Corea del Sur, que simplemente dice, nadie sale, si quieren salir tienen que hacerse la prueba, y si la prueba sale positiva, todos sus contactos tienen que hacerse la prueba y tienen que quedar aislados. Entonces, son países que han logrado controlar de esta manera, ¿no? Entonces, el control epidemiológico es muy relativo porque nosotros, por ejemplo, en el Ecuador, yo creo que al momento se ha logrado testear a no más del 0,8 de la población. Y en base a eso estamos haciendo o tomando medidas para medidas gubernamentales, ¿no? Entonces, con un 0,8 de la población que se ha podido testear, no es algo decidor de qué está sucediendo. En base a los conocimientos de otros países que tienen más recursos para testear a la población, se sabe que por cada persona que dé positivo, por detrás hay entre 10 o 15 positivos que no se han podido testear en los países sudamericanos. Punto 8, Entonces, punto 8, ¿qué significa? que hemos logrado hacer testear el 0,8 de la población del Ecuador, independientemente de que salga positivo o negativo. Ah, perfecto, O sea, porque menos del 1% hemos podido realizar pruebas, ¿no? porque la información oficial del COI, que está publicada en la página, Ajá, dice que hasta el momento, entiendo ajá, que hasta el día de ayer, así es. se han tomado 315.924 muestras para COVID-19, Correcto. De 14 millones de habitantes. claro, de las cuales 110.549 son el total de casos confirmados. Por eso le digo, en base justamente a las publicaciones del COE, si usted hace una regla de 3, no llegamos al 1%, independientemente de que haya salido positivo o negativo. Ahí Y el valor que dice ahí de positivo, tiene que multiplicarle por 10 o por 15 para saber más o menos cuál es el porcentaje de infección a nivel de la población. Ya que tocamos este tema, es importante para la ciudadanía. Si 100 personas dan positivo para COVID, 55 van a ser asintomáticos o síntomas muy leves. Después, un 35% van a tener una enfermedad moderada, digamos lo que solíamos decir un trancazo, y el 15% van a tener una enfermedad que va a necesitar atención hospitalaria. De ese 15%, 5% van a ser los enfermos críticos. Es decir, de 100 personas que se contaminen, 5 van a necesitar estar en una terapia intensiva. Y de los 5% que lleguen a la terapia intensiva, el 2,5% va a morir. Es decir, de 100 personas, 2 pacientes y medio en porcentajes van a tener un desenlace fatal. Y en base a eso hay que trabajar, ¿no? En base a eso hay que trabajar con las medidas gubernamentales. Ahora, usted bien señala, y es también información pública, el tema de lo complicado que están los hospitales, están a full, no hay capacidad. Sabemos perfectamente las informaciones que han difundido los propios médicos mandando mensajes pidiendo a la población que se cuide, que nos cuidemos, que no salgamos de casa. Pero, doctor Salamea, vamos a la parte humana. La parte humana de las familias, de las personas con COVID y sus familiares, es un capítulo sumamente doloroso, crítico. La parte humana de la medicina. Ayer participé en un foro panamericano donde habían colegas de México, de Centroamérica, de Brasil, de Perú, de Chile y estuve yo por parte de Ecuador. Conversábamos de ese punto, ¿no? Hay 3 situaciones
que podrían ponerse sobre la mesa. La una es, en Sudamérica, la informalidad del negocio es sobre el 60 o 70%. Y hay lugares como Guayaquil, que creo que es alrededor del 73%, el que si usted no sale a trabajar, no tiene la comida para ese día. Así de ¿Sí? sencillo, doctor. Entonces, esa es la realidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ese es el un punto, ¿no? El otro punto, las medidas sociales de aislamiento tenemos que entenderlas. Y hay un comentario. Los errores que estamos pasando, y como usted ha visto en las noticias, Barcelona volvió a cerrarse, Bogotá volvió a cerrarse, Europa volvió a cerrar el turismo o el movimiento entre países, y en fin. Yo creo que el error que estamos cometiendo es querer volver a lo de antes, a las reuniones sociales, a las reuniones La grupales, a vida la actividad. normal. Sí, pero eso ya no va a existir. A mi criterio muy personal, eso ya no va a existir. El mundo, si es que queremos sobrellevar esta pandemia, tenemos que aprender a vivir de manera diferente. Mientras no aprendamos a vivir de manera diferente, vamos a estar patinando en que los casos aumentan y suben. Ejemplo, nunca entendí en base a qué el gobierno hizo el festivo, el anterior festivo, cuando sabía que los hospitales estaban al borde de su capacidad. Las semanas anteriores, tanto el Vicente Corral como el José Carrasco Arteaga estaban al 100% de su capacidad. Pero teníamos una tranquilidad porque estábamos con la curva alta pero mantenida. Pero ahora se nos viene lo del festivo. Entonces estamos con la curva alta y mantenida y ahora empiezan a subir de nuevo los casos. No hay lugar para esto, ¿no? Y también hay un error tanto de las personas por falta de conocimiento, pero sí molesta que también hay error de nuestros gobernantes. El que vengan y nos digan, vamos a dar un ventilador más, o se consiguieron 3 ventiladores, o 10 ventiladores, o exageraré, ¿Cuál es 50 la solución? ventiladores, Ujú. no es la solución. No. Primero, cuando usted tiene un paciente, tiene que brindarle calidad de la atención. Y la calidad de la atención depende de los especialistas que estén alrededor. Una cama de cuidado intensivo necesita al menos 12 especialistas. 12 12. especialistas. 12. Una cama. Una cama. Sí. Porque usted necesita la enfermera, la auxiliar, la persona de la nutrición, el médico residente, el interno, el terapista respiratorio, el médico intensivista, el cardiólogo. Y eso en 24 horas al día. Sin tomar en cuenta la persona tan importante de servicios generales que limpia, la persona que lleva, los que administran la medicación, los que tienden la cama, los que lavan, en fin. Como usted ve, cada cama necesita un gran equipo de trabajo. Entonces, un ventilador o 10 ventiladores no es la solución para nada, porque hay que entender todo lo que es el manejo crítico de un paciente. Y es decir, el equipo de trabajo que esté en torno a un paciente que esté en una unidad de terapia o cuidado intensivo. Hay dos provincias en el país, doctor Salamea, que están con los más altos índices de contagio, Guayas y Azuay. Ujú. Se dice que en Azuay las cosas no funcionan como nos gustaría y que el tranvía, el funcionamiento del tranvía gratis, complicó las cosas. ¿Qué piensa usted? Bueno, el asunto de Guayaquil, tomando en cuenta lo de la informalidad y que la gente tiene que salir a buscar su alimento es uno. Otro, una cosa es decirle en la sierra, quédese en casa, no. Pero la realidad de las casas en la costa es otra. O sea, usted no se puede quedar al mediodía dentro de una casa a 42 grados y decir quédese en casa. Con un techo de zinc, Exactamente. Entonces, hay sin agua, realidades y sin agua. realidades. Sí, 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 sí. Entonces, hay realidades y realidades, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en Cuenca, eh, no sé qué pasó, pero un inicio el problema fue que la gente estaba en sus quintas o propiedades
Yunguilla, Paute, Gualaceo, yo qué sé. Y que no le vean en la ciudad que se reúnen no quiere decir que el hecho de que se reúne en su quinta no se va a contaminar. Y hemos tenido contaminaciones masivas de familias enteras y más aún, a pesar de todo lo que se ha explicado, se hicieron reuniones por grados, se hicieron reuniones por los finales de clase, en fin. Entonces, ahí está la respuesta a mucho de esto, ¿no? A mucho de esto. Y ha sido tragedias, ¿no? Que han vivido muchas familias porque se ha enfermado la mamá, el papá, primos, tíos, y tristemente algunos de ellos han fallecido, ¿no? Entonces, no hay cómo entender algunas cosas, ¿no? Doctor Salamea, el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos es clave. Lo más importante aquí, y es lo que tenemos que aprender, uno es el distanciamiento social, ¿sí? Ya no podemos abrazarnos, no podemos estar cercanos, no podemos darnos la mano, tenemos que mantener esto. Y sabemos que si yo hablo duro, estoy contaminando 2 metros a mi alrededor. Si yo toso, puede llegar a 3 metros a mi alrededor. Y si yo estornudo, contamino 6 metros a mi alrededor. ¿Cómo disminuyo esto? Con la mascarilla. Si yo estoy puesto la mascarilla, disminuyo la contaminación al 50% o 55%. Si las dos personas estamos puestas la mascarilla, disminuimos al menos del 5%. Y si además estamos distantes, es muy poco probable que haya contaminación. Y el lavado de manos o el alcohol en las manos. Cualquiera de las dos medidas en el momento que toquemos algo o en el momento que antes o después de cualquier situación. Con esas medidas yo creo que podemos evitar. Y le pongo un ejemplo muy personal, ¿no? Yo he estado en contacto con pacientes COVID, creo que desde el tercer o cuarto día después de la pandemia. A la primera semana me tocó intervenir ya a un paciente y hemos estado expuestos como cirujanos, no todos los días a los pacientes COVID, pero llevamos un número importante de pacientes positivos COVID operados. Hemos llevado las medidas de protección, nos hemos manejado adecuadamente, me he hecho ya 4 pruebas y he salido negativo. No he necesitado aislarme de mi familia, sí me aislé de mis padres casi por 3 meses, ahora les visito a mis padres una vez por semana con las medidas, ¿no? Distancia, ambientes ventilados, el uso de la mascarilla y no más de 30 minutos. Está demostrado que el estar en contacto con la gente por menos de 30 minutos también disminuye la posibilidad de infección. Entonces, le podría decir que 30 minutos. sí, sí, no Disminuye. es nada matemático, no es nada matemático, pero dice que si usted estaría en un ambiente de riesgo, si está por menos de 30 minutos, el riesgo disminuye, el riesgo disminuye. Sumado a la mascarilla, al distanciamiento y en fin. Doctor Salamea, una última consulta. Gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, porque es importante conocer los criterios de un médico, de un profesional. En los próximos días, el gobierno levanta el estado de excepción a nivel nacional. Esto quiere decir que todo vuelve a la vida normal. La incógnita es qué va a pasar en el país. Estimado Jaime, lo que le puedo decir en cuanto a eso es que el gobierno no puede ser el policía de cada persona. El gobierno no puede gastar a los servidores públicos como la policía, la EMOP, en fin, a poner en cada puerta de la casa a ver que usted salga con la mascarilla o que salga a hacer cosas puntuales. Vuelvo a insistir, cada uno de nosotros tenemos que responder por nuestra salud y la de nuestras familias y entender que las medidas gubernamentales son medidas o recomendaciones que debemos acatar, independientemente del toque de queda, de las placas de los carros, de las ordenanzas que pongan, en fin. Tengo que responder yo por mí y por mi familia. El virus está ahí y hasta el momento lo que sabemos es que seguiremos así por un buen tiempo. Si vemos a la historia,
ninguna pandemia que ha pasado en la historia del mundo se ha controlado en menos de 3 años. Ninguna vacuna se ha hecho o ha sido efectiva en menos de 3 años. Entonces, tenemos que vivir una nueva realidad, tenemos que mantener el distanciamiento social, evitar las reuniones, evitar estar en lugares cerrados, usar la mascarilla, el lavado de manos o la desinfección con alcohol y hacer las actividades puntuales que debamos hacer cuando tengamos que hacer. Y el resto del tiempo es convivir con nuestras familias primarias y vivir una actividad saludable, tanto física como alimenticia. Eso es lo que nos viene y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Eso es lo que debemos Ahora, hacer. no me despido destacando el trabajo sacrificado, la labor del personal médico. En algún momento el gobierno nacional calificó al personal médico que están al frente como héroes, pero esos héroes no tienen el sustento diario porque el gobierno ha dicho que eso no es prioridad, porque el país tiene otras prioridades. Lo dijo lamentablemente y tristemente el ministro de Finanzas. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Esta situación es muy, muy, muy delicada. Yo le cuento, siendo infidente con los colegas, ya estamos cansados. Y estamos cansados. Ayer conversaba con un colega anestesiólogo del Seguro Social y comentábamos, decíamos, cuando uno está dentro del área COVID, es como estar en otro mundo. Y uno está ahí pensando en cómo protegerse y la mejor manera de cómo ayudar a estos pacientes, que todos están críticos. Realmente en algún momento pensaba, digo, debería una cámara entrar a ver cómo es la realidad de un área COVID y mostrarle a la población para que vean que la cosa es en serio, ¿no? O sea, no es así nomás. Esos pacientes están graves, están sufriendo y tienen una mortalidad elevada. Y uno sale de ahí a la calle y ve el mundo común y a uno le choca. Uno dice, a ver, o sea, a alguna parte no hay un switch que enlaza lo que estamos viviendo dentro de las áreas COVID de lo que está pasando afuera. El problema del ministro es una tragedia realmente, ¿sí? Él siendo un médico, se olvida del día a día de un médico y sus familias. Y a veces nosotros también nos olvidamos de alguna cosa, ¿no? Decimos los médicos, pero no solo son los médicos. Hay el personal paramédico, las Bueno, enfermeras, yo a las personas que más respeto y que más nos ayudan, la gente de servicios generales, porque sin ellos no tendríamos un ambiente limpio para poder trabajar los médicos. Entonces, todo el equipo de salud está haciendo a veces hasta trabajos sobrehumanos porque estamos sobrecargados de trabajo. Yo creo que lo mínimo, y creo que los médicos han sido claros, ¿no? Siempre dijimos, no somos héroes, simplemente estamos cumplir. haciendo lo que, no, lo que queremos y nos gusta hacer. Pero, como usted bien dice, por detrás de cada servidor público en torno a la salud está una familia. Y las familias necesitan su día a día. Entonces, incomprensible cómo el ministro de Salud puede decir lo que dijo y haber profesionales de salud que no estén recibiendo su remuneración. Y personal médico ha fallecido, pues, en el cumplimiento de su deber. Sí, es lamentable. Eh, Como le decía, en un inicio de la pandemia no teníamos claridad de muchas cosas. Creo que ahora sabemos menos, pero al menos sabemos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no sirve. Porque eso sí se hemos ido dilucidando, ¿no? Como el dióxido de cloro, la ivermectina, la hidroxicloroquina, en fin. Todas esas cosas se han ido demostrando que no sirven. Entonces, al menos hay claridad en eso, ¿no? De qué cosas no sirven y creo que los médicos nos sabemos proteger y nos sabemos cuidar. Y nos sabemos cuidar. Bien, gracias por su tiempo. A usted, Jaime, muchas gracias por permitir tener esta conversación. Bien, ha sido el doctor Juan Carlos Salamea Molina, médico, desde siempre y hasta siempre. Gracias, muchas gracias.